Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la secuencia didáctica. Todavía no le vamos a brincar a la secuencia didáctica, pero nos va a ayudar a comprender los ejemplos que les voy a presentar. Una vez que se tenga claridad acerca de las competencias de la asignatura, porque cada uno ha elegido ya una asignatura, o después de haberlas identificado o adaptado y tener claridad sobre el problema significativo del contexto, es posible enfrentarse a dos casos. El primer caso es que la secuencia didáctica, esto es importante, la secuencia didáctica dice que contribuye a formar una o varias competencias completas en un nivel de dominio determinado. Una secuencia didáctica no solamente va a ayudar a formar una competencia, sino puede varias. Esto sucede, por ejemplo, cuando dicha secuencia se hace para toda la asignatura o cuando se aborda un número importante de sesiones que posibilita alcanzar este propósito. O también que la secuencia didáctica tiene que contribuir a formar uno o varios aspectos de una o varias competencias. Es decir, una secuencia didáctica va a ayudar a formar un aspecto de una competencia. Ahora, esto se da cuando dicha secuencia se plantea para una parte concreta de la asignatura, por lo cual se necesitarán otras secuencias en la misma asignatura para completar el proceso. Es decir, una competencia podemos desarrollarlo con dos secuencias, dos o tres secuencias didácticas, dependiendo del tamaño de la asignatura. Ahora, las competencias se establecen como mínimo para una asignatura. Las competencias no se establecen para unas cuantas sesiones porque no sería posible formularlas con profundidad para una asignatura. Esto ya va a ser bien entendido cuando comiencen a estructurar la competencia, a reformular, a identificar y formular. Ahora, tipos de competencia. En una secuencia didáctica, primero se recomienda que se determine la competencia o competencias específicas que se van a abordar y luego se articule una o varias competencias genéricas transversales que se apoyarán en forma transversal. En educación superior, ojo, se tienen solo dos tipos de competencias, ¿no? Entonces ahí en la educación primaria, secundaria, se pueden tener varias, o inicial, se pueden tener varios tipos de competencias, pero en educación superior solamente dos. La primera son las específicas, propias de cada profesión, y las segundas son las genéricas, que son comunes a varias profesiones. Solamente vamos a hablar entonces dos, las genéricas o específicas. También es preciso analizar las diferentes formas de referirse a la estructura de las competencias. Al respecto, también en la literatura técnica o en el currículum que puedan tener algunas universidades se puede encontrar el término unidades de la competencia. Unidades de la competencia, la cual tiene dos concepciones. Primero, la primera concepción es de que las unidades de competencia se tratan como partes de una competencia, es decir, que una competencia puede tener varias unidades de competencia, o que una unidad de competencia integre varias competencias, también se puede decir eso. Y esta es la terminología que se utiliza en el mundo laboral y profesional, que una unidad de competencia integra varias competencias. Ahora, finalmente, en la descripción de las competencias es necesario considerar el tema de los contenidos. Es decir, ya no vamos a tener los contenidos aparte, que tema 1, clase 1, tal los bloques, sino los contenidos ya tienen que estar dentro de las competencias. En el enfoque por competencias, en vez de presentar los contenidos tradicionales en forma de temas y subtemas, se abordan procesos del saber ser, saber hacer y saber conocer. Se ha experimentado integrar estos tres procesos en los criterios para evitar tener tantos componentes en formas separadas. Esto ha traído excelentes resultados con los docentes porque así no tienen que abordar por un lado los saberes y por el otro los criterios. De allí
hoy en día la recomendación es abordar los saberes dentro de los mismos criterios de evaluación de la competencia. Entonces, veamos un poco de esos saberes. Vamos a ver los 3 saberes en una misma competencia. El saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Ya, fíjense que nosotros siempre vamos incluso en los ejemplos que tenemos, vamos a comenzar a hablar del saber conocer. El saber conocer se basa en los procesos cognitivos, es decir, lo que se tiene que saber, la teoría que se tiene que saber. Es decir, los conceptos, los procesos cognitivos, las teorías, conjuntos articulados de conceptos, etcétera. Eso es el saber conocer. ¿Ya? Y el saber ser ya se refiere a los procesos del hacer, como el desempeño con base en procedimientos, es decir, la habilidad para resolver un problema, para hacer algo, luego de que conocemos eso. Habilidades procedimentales o estrategias del saber hacer, etcétera, ¿no? Cómo se tiene que hacer. Entonces aquí es lo que tenemos que conocer, los conceptos y estrategias, la teoría, acá ya la habilidad y acá ya la actitud. El saber ser aborda los procesos afectivos motivacionales de las competencias, como por ejemplo, podemos decir actitudes que son disposiciones a la acción y constituyen una puesta en práctica de los valores. Los valores son disposiciones afectivas, estables a actuar de una determinada manera, y las estrategias afectoemocionales, que son acciones que realiza la persona para mejorar su desempeño en el ser. Aquí tenemos ejemplos de los 3 saberes en una competencia. La competencia acá es relacionada con planeación estratégica. Este es el dominio de planeación estratégica. La competencia es implementar estrategias para alcanzar una determinada visión compartida, con base en el análisis interno y externo en torno a logros y aspectos por mejorar en los procesos. Entonces aquí va a estar el verbo de desempeño, va a estar el objeto, va a estar luego va a estar lo que se tiene que evaluar y la referencia en la competencia. Luego, cuando se establezcan los criterios, entonces tiene que haber el saber ser. Bueno, el tipo de competencia es específica del campo organizacional. Y el saber ser, por ejemplo, para esta competencia, comencemos con el saber conocer. ¿Qué tiene que conocer? Tiene que conocer conceptos, planeación estratégica, visión compartida, procesos, etcétera. Y las teorías, hay varias teorías que son relevantes, como la teoría sistémica de la planeación estratégica, etcétera, etcétera. Y la teoría funcionalista de la planeación estratégica. Eso es lo que tiene que saber. Conocer, tienen que conocer, es la teoría, son los conceptos. Luego, con esa teoría de conceptos, él está preparado y va a tener la habilidad técnica para realizar la descripción de los procesos de la organización y hacer el mapa de los procesos. ¿Ya? Eso es lo que puede hacer. Y ahora la actitud. ¿Cuál va a ser su actitud? Tiene que tener sentido de reto en torno a una visión compartida, el valor, responsabilidad con la organización y con uno mismo, la estrategia, automotivación para la planeación estratégica, acorde con los retos de la organización y del contexto. Entonces, estos 3 saberes tienen que estar podríamos decir, inmersos, contenidos en la competencia para que la competencia tenga valor, tenga integralidad. A continuación, vamos a presentar varios ejemplos de formulación de competencias que forman parte de secuencias didácticas que tienen como referencia el formato de la figura. Este es un formato de secuencia didáctica. ¿Ya? Pero en los ejemplos que vamos a ver, este formato ha sido adaptado a los niveles educativos respectivos, por lo que en ciertos casos no siguen dicho formato de modo preciso. Cuando ustedes redacten su competencia, pueden seguir este formato. Es el que se da, que normalmente se presenta.
dice que el formato estándar de la secuencia didáctica, pero no es necesario seguir a pie de la letra. Ustedes pueden hacer sus modificaciones con base a lo que a que les parezca más atractivo, más práctico, de acuerdo también a la materia, ¿no? Donde dice, acá en este formato lo importante, y que ahora en este módulo, en esta tarea solamente vamos a ver el problema significativo del contexto y las competencias específicas, que aquí la competencia que vamos a formular, y después ya aquí están los saberes que van a tener. Los criterios los podemos poner directamente todos acá, incluyendo saber conocer, saber hacer, o pueden el saber conocer, saber hacer. Todos estos saberes los pueden poner aparte para una mejor guía y después redactar los criterios.